¿Cómo sé que tengo fe? Gloria al Señor. Así que busca tu Biblia. Dios tiene un propósito en esta noche. Dios nos va a hablar. Claro que sí. Puedes decir, Dios va a hablar a mi corazón en esta noche. El temor aprisiona, pero la fe nos liberta. Y eso es algo que tiene que quedar en nuestra mente. El temor nos hace presos, pero la fe nos da libertad en Cristo Jesús. Así que en esta noche, si me puedes acompañar, vamos a ir a la Biblia en Primera de Juan capítulo 5 y verso 4. Primera de Juan capítulo 5 y verso 4. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué Amén, lindo, porque la fe gloria es a una Dios. forma de vida, ¿verdad? Dice que el justo por la La fe fe vivirá, ¿no? Es una forma de vida. Hay personas que no entienden que básicamente tu vida tiene que ser transformada, ¿no? En tu lenguaje, en tu pensamiento, en tu caminar, en tus decisiones, especialmente en tu pensamiento, porque como dice la Biblia, ¿no? Tal es en su corazón, dice, tal es él, ¿no? O sea que en otras palabras, así como tú piensas, así actúas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ya casi la respuesta, ¿no? a la interrogante esta, ¿cómo sé que tengo fe, verdad? Y una de las formas de saber que tienes fe es cómo tú piensas, ¿verdad? ¿Qué maneja tu patrón de pensamientos? ¿Maneja el temor el patrón de pensamientos? ¿Cómo piensas? Porque tendemos muchísimo a pensar lo negativo, ¿no? Tendemos, especialmente cuando hay afán y ansiedad. Se sabe que las personas tienen un pensamiento repetitivo y tendiente a lo negativo, como dicen los psicólogos, ¿verdad? Y tienen razón, pues en realidad cuando se entrevista a la gente que no tiene fe, pues básicamente su vida está plagada de temores. Y como decía mi esposa acá, ¿no? Que el temor te aprisiona. El temor es como una cárcel. Aparte, como tú decías, es la fe del diablo, ¿no? Tiene la misma definición de Hebreos 11:1. Es pues el temor, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué te parece? La misma definición. O sea, pues que o tienes una cosa o tienes la otra. Dice la Biblia que todo lo que el impío teme, eso le vendrá, dice. ¿Por qué? Porque el temor funciona exactamente como funciona la fe. Entonces, la fe se desarrolla, por supuesto, no vamos a leer la Biblia, desarrollamos fe. Pero vamos nosotros a dedicarnos a ver versículos que están específicamente relacionados con lo que Dios nos enseña en la misma escritura, porque la escritura es la que nos da fe y es la que nos da los versículos claves para que sepamos que si no tenemos fe, básicamente nosotros no podemos agradar a Dios. Y escuche esto, mira, uno se puede quejar, uno puede llorar, uno puede patalear, uno puede echarle el muerto a 20 personas, pero eso no mueve la mano de Dios. Increíble, el llanto de nosotros no mueve la mano de Dios. La queja, peor todavía. Lo único que hace que Dios se mueva en tu favor es la fe, porque claramente lo dice la Escritura. Así que para darle un marco, ¿no?, a esta enseñanza y para que tú vayas haciendo notas, ¿verdad?, te vas dando cuenta que realmente tenemos que identificar los temores, ¿no? Hay muchos temores fobos, ¿no? Los temores fobos. Cierto que hay un temor que es respeto a Dios, es el único que debería existir en nosotros, ¿no? El temor de fallarle a Dios, de no honrar su palabra, es el único realmente, porque es un temor que tiene que ver más con respeto, ¿no? Respetar la palabra de Dios. De hecho, yo creo que el pueblo de Israel en ocasiones no respetó la palabra y por eso fue que no entraron a la tierra prometida, ¿no? Dios les dijo, yo les voy a dar esto, y ellos no le creyeron a Dios y eso provocó, ¿verdad?, que Dios se desagradara de ellos. Así que realmente pues hay una base, ¿no?, fundamentalmente bíblica que nos da todas las promesas. Y luego, pastora, tenemos las historias de todos los grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron, que agradaron a Dios precisamente por la fe. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque cuando uno está en la candela, hermanos, como dicen aquí en Miami, no es fácil tener fe, ¿verdad? Porque no es fácil. Pero sí tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque como decíamos, vamos a estudiar precisamente el hecho de cuánto fruto doy, ¿verdad? Al 30 por lo menos, al 60 ojalá, y Dios quisiera que diéramos al 100 por uno, como dice la Escritura, ¿verdad? Así es. Entonces la pregunta hoy, ¿cómo sé que tengo fe? Bueno, ¿cómo sabemos? Hoy nos vamos a evaluar. Evalúa tú ahí donde estás y yo me evalúo aquí.
¿Qué es lo que yo pienso? De acuerdo a la forma como yo pienso, yo sé si tengo fe o no. También de acuerdo al fruto que yo doy, de acuerdo a cómo actúo. Esa es otra forma de saber si tengo fe o no. Hay personas que desde que se levantan empiezan con temores a todo. Pero y perdona que te voy a interrumpir, porque hay personas, y en cuenta nosotros, ¿no? Así es. Que el diablo va a lanzar un dardo de fuego en cuanto abras los ojos en la mañana para hablarte de los problemas, de todo lo que tienes que hacer, de todo lo que puede pasar en tu vida. Pues acuérdate que nosotros estamos bajo un bombardeo constante, ¿no? Y por eso la mente tiene que irse renovando constantemente. O sea, todos somos víctimas de esto. Nosotros no estamos hablando acá como que si nosotros nunca tuviéramos un ataque espiritual. Al contrario, estamos diciéndote esto porque nosotros nos hemos acostumbrado a vivir por fe. Claro. ¿Verdad? Acostumbrarse a vivir por fe es acostumbrarse a escuchar la voz cochina de Satanás que te dice hasta de qué te vas a morir, como dicen por ahí, y cómo tú puedes, ¿verdad?, pelear de regreso, renovar tu mente y combatir precisamente esto que ataca a todo el mundo, porque el temor es un espíritu, ¿verdad? La fe también es un espíritu, y tenemos que identificar que es una guerra espiritual la que libramos día a día. Y esa la peleamos orando y aprendiendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones. Quiero decirte que el diablo, él no puede leer lo que está en tu mente, él no puede saber qué es lo que tú estás pensando, pero sí él puede meter dardos, pensamientos a tu mente de temor y te pone temor todos los días. Pero tú, si tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, tú ahí es donde peleas, claro, para que puedas tener fe en vez de temor. Y también tienes que entender esto, que tanto el valiente como el cobarde experimentan temor, pero el valiente, él no habla los temores que pudiera tener, ¿entiendes? Porque el problema es cuando tú ya hablas que tú temes, ¿verdad? El diablo te escucha. Entonces Satanás y los demonios han visto que han logrado en ti, ¿verdad?, su objetivo al poderte meter un patrón de pensamiento negativo. Por eso, aunque uno experimente temor, uno no tiene que abrir la boca, pues Calladito. uno tiene que hacer lo correcto. Como seres humanos vamos a experimentar temor, y esto siempre lo he dicho, el valiente y el cobarde, los dos experimentan temor, pero el valiente va para adelante, no importa qué, creyendo y confiando en Dios, pero el cobarde huye, ¿verdad? Así Dios no es. nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? De tal manera pues que ahí es donde yo sé que tengo fe, ¿verdad? Cuando realmente yo decido esforzarme, ¿verdad? Porque tiene que ver con esfuerzo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te... Mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Exactamente, y es una promesa que tenemos que abrazar y nos tenemos que agarrar de ella como un tronco que va flotando en un tsunami, por decirlo así, ¿no? No te puedes soltar de las promesas de Dios, y el diablo va a hacer todo lo posible para que tú te sueltes de las promesas de Dios. Ahí es donde está el secreto. Claro que no es fácil. No es fácil, si no imaginas, si no todos estuviéramos en victoria, pues no es fácil, pero hay un camino, hay una verdad y hay una vida, ¿verdad? Y se llama Jesús. Él ya llegó a donde nosotros no hemos llegado, y si Él ya llegó es porque nosotros podemos llegar. Amén. Amén. Ese es el objetivo en esta noche. Así es. Y mira todo lo que te trae el enemigo. El enemigo, que es Satanás, vino a matar, a destruir, a robar. ¿Y qué roba? Roba las promesas que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tiene que estar muy seguro en nuestro corazón, que si Dios ya nos los prometió, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. El temor trae fracaso, trae desánimo, trae de frustración, desilusión. El temor también nos hace esclavos y nos limita a hacer muchas cosas, como por ejemplo, mira, yo lo apunté aquí: temor a la pobreza, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la muerte, temor a ser ridículo, temor a no hablar en público. Entonces, todos esos temores vienen a la vida de nosotros, pero si la palabra de Dios está, mira, tú siempre vas a decir, cuando tú no puedes hacer algo, dices, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra está
como ríos de agua viva adentro de tu ser. Fíjate, hay una comparación que vi, que me gustó mucho, que me gustaría leértela. Es una comparación de un elefante con una persona limitada en temor. El elefante del circo actúa de igual modo que muchas personas. Él no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeña. El elefantito, desde que era muy pequeño, el elefantito empujó, tiró, sudó, trató de soltarse. ¿Has visto esas estacas que le ponen a los elefantes con una soga? Pues estaba ahí el elefantito atado y entonces él trató, ¿verdad?, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo soltarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar, también el otro día, y siguió. Hasta que un día el animalito, que era el elefante, aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Pero este elefante creció un día y se volvió enorme y poderoso, y nunca escapó ni escapará. ¿Por qué? Porque cree que no puede escapar. Tiene recuerdos de sus luchas, fracasos, y jamás volvió a probar. Y muchos de nosotros somos así. Nos pasaron cosas en la vida, y como tratamos y probamos y no pudimos, creemos que siempre nos va a pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el diablo con nosotros? Nos paralizó, nos estancó en la vida y nos hizo prisioneros del temor. Para romper, es una guerra espiritual, para romper con los ciclos de pobreza, hermanos, de enfermedad, de fracasos, de dolor, es necesario destruir los temores. En el nombre de Jesús lo podemos hacer en esta noche. Conforme tú vas oyendo la palabra, tú vas agarrando fe. Vivamos en victoria, rompamos la maldición del estancamiento, de la pobreza social, física, mental, espiritual, material. Mira, el diablo lo que nos quiere ver es derrotados, pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo vino a darnos esa vida que nosotros necesitamos, una vida en libertad. Y en Marcos capítulo 4, el pastor tiene algo muy lindo ahí que quiere compartir con ustedes, que yo sé que Dios te va a hablar. Así es, y bueno, honestamente, qué bonito, ¿verdad? Es poder tener estas tipos de ilustraciones, ¿verdad? Yo el otro día, hace como 2 días, tuve que reparar en mi casa un motor, ¿verdad? Que estaba fallando, y realmente no sabía cómo hacerlo. Nunca había hecho un poco de reparación de electricidad, pero no sabía cómo hacerlo. Llevaba electricidad y había que cambiar este motor, pero entonces lo que hice fue que comencé a ver el manual, comencé a averiguar cómo se hacía, ¿verdad? Y así es la Biblia, ¿verdad? No sabes cómo hacerlo porque no has leído el manual, ¿verdad? Ahí está el punto. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Este elefantito básicamente le pasa lo que le pasa a cada uno de nosotros. O sea, fracasamos una vez y no queremos volver a intentar, ya sea relación, ya sea por un divorcio, por un fracaso empresarial, por un fracaso ministerial. No, hay tantos fracasos, hay tantas cosas. A veces perdemos, pues acuérdate que nadie aprendió a manejar bicicleta de un solo, ¿no? Tampoco, por ejemplo, el que inventó el bombillo dice que trató más de, no sé, algunos dicen 2,000 veces, 8,000 veces, quién sabe. El punto es que el esfuerzo es parte de la fe, ¿verdad? Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Si nosotros no nos esforzamos, hermano, solo vamos a dar al 5 o al 10 o al 20, ¿verdad? Porque eso es lo que es la parábola que tiene que ver con el sembrador, ¿verdad? Y esta es la parábola que tenemos en Marcos capítulo 4. Amén. Está bien, está bien. Y la razón por la cual estaba aquí en Mateo 14 es porque cuando estabas hablando, ¿verdad? Vemos que Pedro, por ejemplo, dice que cuando Jesús les apareció en la tormenta, Jesús lo llamó, ¿verdad? Y entonces dice que le dijo, ven, fíjate, solo palabrita, ven. Y con esa palabra, él comenzó a caminar sobre las aguas. Entonces hoy pretendemos que al ver el manual, ¿verdad?, podamos averiguar cómo se hacen las cosas.
muchas veces tenemos el antiguo pacto, ¿verdad? Que es pura ley nada más, no vemos la gracia que Dios nos ha dado hoy. A mí me pasó lo mismo, voy a terminar la historia de Pedro, pero con lo del motor que estaba arreglando. Entonces vi un video en YouTube y la persona te decía exactamente cómo se armaba, ¿verdad? Si yo no hubiera visto ese video, yo no averiguo cómo, ¿verdad? Más bien hubiera roto lo que compré, pues hubiera sido un desastre el proyecto. Pero cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Uno sabe cómo armar su vida de pensamientos, ¿verdad? Porque uno ve las promesas de Dios, uno sabe cómo se hace. Por eso mucha gente que está en la religión no saben cómo vivir en fe, ¿verdad? Porque no saben que tienen fe porque lo único que hablan es que ya es el fin del mundo, que ya se va a acabar todo, ¿verdad? Que todo va a ser ahí hablando de todo un poco. Pero yo agarré también y me fui para el lugar donde me vendieron esta pieza. Y resulta pues que había una piececita que mi motor tenía que ya no se usa más, ¿verdad? O sea, ese es el cambio de ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no se usa más esta pieza, entonces hay que sacarla. Me dice, esto tienes que tirar, me dice, para que te pueda entrar la pieza nueva. Me dice, porque esto lo modificaron, ¿verdad? Entonces yo siempre todo lo que me pasa en la vida lo asocio con la Biblia. Y dije, wow, entonces el muchacho agarró y la cabal, mira, cuando le eliminó esa pieza, la otra entró perfectamente. Y me dijo, yo creo que con esto estás bien. Entonces mira, yo arreglé, regresé y claro, seguí todas las indicaciones y exactamente yo logré ese propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todo esto, hermanos? Tienes otro ejemplo. No me quiero olvidar de Pedro, ¿verdad? Porque tiene un desenlace. Pero el otro ejemplo es, por ejemplo, con el coronavirus, ¿verdad? Si tú no sabes cómo funciona el virus, tú no sabes si lo tienes o no, ¿verdad? Pero te estás destornudando y no sabes si es el virus. Te duele aquí, no sabes nada hasta que no vas y averiguas qué síntomas da el coronavirus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya por lo menos decir, no, eso no lo tengo yo, ¿verdad? Y te viene el temor antes. No, claro, pues lo que estoy diciendo es, hasta que tú no vas al internet, claro, depende de qué página agarres, ¿no? Porque vas a otra página que no da buena información y bueno, básicamente ahí ya comienzas a hacer el testamento, ¿no? Porque los síntomas que te da, los síntomas que te dan, aunque no sea el coronavirus, ya tú estás comenzando a hacer el testamento. Le voy a dejar mi guitarra a fulano de tal, le voy a dejar la tabla a no sé quién, ¿verdad? O sea, ya comienza a ponerse triste y a pensar dónde lo van a enterrar, ¿verdad? O sea, pues eso es temor. Pero hasta que usted no averigua y va y dice, no, ese síntoma no es. Entonces no es, usted comienza a descartar, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si a usted le da? Bueno, usted tiene que creer que por sus llagas nosotros fuimos curados, porque eso lo dice la Biblia y eso nosotros lo tenemos que creer, ¿verdad? Y nos tenemos que agarrar de las promesas de sanidad del Señor, porque el Señor vino para sanar a los enfermos. Eso es lo que tú tenías en Isaías 61, ¿verdad? Que es lindo leer eso. Mira qué lindo, porque nosotros decimos, pero ¿cómo venzo el temor y cómo lo hago? Bueno, Jesús vino para eso. Si tú me acompañas en Isaías 61, verso 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Tremendo. Qué lindo. Entonces dice la Escritura que el que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Y cómo anduvo Jesús? Ahí mismo te lo dice en Isaías 61. También el Señor dijo lo mismo en el libro de Mateo cuando leyó el rollo del profeta Isaías. Precisamente él leyó este rollo en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Él abrió el rollo y comenzó a decir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos ha mandado el Señor? No solamente a sanarnos nosotros, sino a sanar a los enfermos, ¿verdad? Tenemos que ejercer, dice que estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, ¿verdad? Que es lo que ha pasado en nuestra vida en estos días. Por ejemplo, no creas tú, mis suegros, los papás de mi esposa, estuvieron enfermos del coronavirus. Estuvieron graves, ¿verdad? Al mismo tiempo también la hermana de ella, ¿verdad? Pero nosotros hicimos oración fuerte a Dios y declaramos en el nombre de Jesús sanidad. Y ellos dos tienen todas las condiciones, ¿me entiendes?
que tiene que ver con pues enfermedades preexistentes, como se dice, ¿no? Pero mira, el Señor, ¿verdad? Obra, porque cuando Amén. uno obra, el Gloria a Señor, Dios. cuando uno ora, hermanos, el Señor se glorifica. Amén. Esa es la fe, Gloria. ¿verdad? Eso es lo que hemos caminado en esa fe, y Dios ha hecho un milagro y se ha glorificado. De tal manera, pues, que hay veces que cuando Dios hace algo, uno, bueno, dice, oh, wow, Dios hizo algo, ¿verdad? Como cuando, perdona que te meta por otro lado, pero cuando una muchacha que se llamaba Rode, ¿verdad? Dice que escuchó que Pedro tocó porque un ángel lo sacó de la cárcel. Dice que ella les fue a decir, Pedro está tocando la puerta, y le dijeron, tú estás loca. Le dijeron a la tipa, ¿no? Y no estaba loca, literalmente Pedro estaba tocando la puerta. Dice que ellos estaban orando sin cesar porque Pedro saliera de la cárcel. Y cuando salió, se asustaron que había salido. Entonces a uno le pasa lo mismo, ¿verdad? Como Dios se mueve. Uno dice, wow, dice, Dios hizo esto. A veces, y se te olvida, como naturaleza humana, cada vez que Dios hace algo, a unos ratitos se le olvida. Y entonces cuando hay otro problema, uno está como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? En lugar de anotar, apuntar qué fue lo que Dios hizo, para que cuando te vuelva a pasar otra vez, tú vayas a la nota y tú digas, si el que me bendijo ayer, me bendice hoy, me bendice mañana, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia, los que cambiamos somos nosotros por la circunstancia, ¿no? Y este texto que tú dices ahí es maravilloso. Voy a terminar lo de Pedro y después sigue esto ahí, pero Pedro era un nadador, porque el que pesca, hermano, sabe nadar, ¿verdad? Pero Pedro, por el temor, cuando vio las olas y el fuerte viento, dice que se comenzó a hundir y decía, sálvame que me ahogo, como un inexperto, como si no hubiese sabido nadar. O sea, que como dice mi esposa al principio, el temor es una cárcel, ¿no? Nos aprisiona, el temor nos encarcela, el temor nos paraliza, nos neutraliza todas nuestras habilidades, todos nuestros dones, todas nuestras virtudes, todo lo que Dios nos ha dado para que alcancemos victoria. Entonces tenemos que romper ese caparacho maldito de temor, ese espíritu que ha caído sobre tu vida. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús constantemente, porque tú no vas a morir, tú vas a vivir para contar las obras del Señor. Como decía el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, ¿verdad? Eso es lo que es realmente, hermanos. ¿Cómo sé que tengo fe? ¿Cómo sé que tengo fe? Porque voy más allá de lo que iría cualquier persona común y corriente. Cuando otros están tirando la toalla, tú vas a agarrar la toalla y la vas a tirar solamente después de haberte secado el sudor para seguir adelante. Eso es lo que hay que hacer. No hay que rendirse. El código genético de un campeón, y estoy hablando del código espiritual, es que nunca se rinde. Amén. No podemos rendirnos. Yo sé que ahí el Señor, el Espíritu Santo te está hablando y tú estás ahí, sí, como quien dice, cogiendo fuerzas de la nada, por decirlo así. Porque dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Fíjate qué cosa tremenda. O sea, la fe funciona no en los fuertes, sino en los débiles que le creen al Señor. Porque no hay manera que uno pueda ganarle a un demonio. Escucha bien, no hay manera que tú puedas combatir a Satanás en tu propia fuerza y en tus propios medios. Si Cristo no está dándote la fe, tú no lo vas a lograr. Fíjate lo que le dijo el Señor a Pedro. Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo, pero yo he orado para que a ti no te falte la fe, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso que está orando por nosotros y que está, si se puede usar esta palabra, está orgulloso de que tú eres un guerrero espiritual y que tú te estás esforzando, por lo menos siquiera para dar al 30, mi hermano. Porque no puede ser que no califiquemos ni para el 30, ¿verdad, pastora? Así es. Y mira, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú crees que hay un Dios. Amén. Y que es galardonador de los que le gustan. Premiador, ¿verdad? Galardonador, ¿verdad? Porque la fe, hermanos, mueve montañas, como el corito decía, ¿verdad? La fe mueve montañas, hermano. Mira, cosas que uno cree imposibles. Porque imagínate tú, eso hasta es una estupidez decir que tú vas a mover una montaña. Por supuesto, no está hablando literalmente, aunque si hay que moverla, la movemos en el nombre de Jesús. Si hace falta moverla para que una represa no se lleve a un pueblo, por decirlo así, no. Acuérdate que Josué oró y el sol se paró. Y al calendario
al calendario literalmente le falta un día, hermano, porque Hugo dice que Isaías oró y pidió como señal, ¿no? Y el profeta Isaías le dijo, el sol se va a detener para que se des cuenta que Dios te contestó la oración. Dice que la oración de Isaías y la oración de Josué fueron las que hicieron que falte un día en el calendario. O sea que los científicos saben que falta un día, pero no saben cómo fue que falta un día, ¿viste? Nosotros sí sabemos cómo fue que falta un día. Es porque un día, un hombre común y corriente como tú y como yo, se han puesto en la brecha y le han dicho al Señor, yo te creo, ¿verdad? Al Señor hay que creerle, hermanos. Amén. Elías oró para que no lloviera y no llovió, hermano, porque el pueblo se estaba portando mal, ¿viste? Es tiempo de que nosotros nos levantemos como iglesia, y por eso este octubre tenemos que orar, porque Dios va a contestar la oración de la iglesia. Porque como un Elías, ¿verdad?, que está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la Biblia. O sea, Elías era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, no era una persona extraordinaria. De hecho, Elías estaba medio desubicado, a veces que Dios no le revelaba todo, y entonces estaba como también como nosotros, ¿no? Hoy estabas leyendo algo lindo de la Escritura, que creo que estaba en Isaías, ¿no? Pero no lo vamos a leer ahora, pero estaba mi esposa leyéndome algo donde dice, ¿no?, que nosotros vamos a estar envueltos de todo tipo de temor y vamos a parecer como si no fuéramos nadie y como si no estuviéramos en nada. Muchas veces así parece. Dice, el texto decía, vamos a lucir como que estamos dos veces confundidos, ¿verdad? Muchas veces lucimos así. Estamos 2 hasta 3 veces confundidos y atolondrados, ¿verdad?, del trancazo que el diablo te ha metido y me ha metido, porque a veces quedamos como un boxeador que cayó en un knockout y está tratando de levantarse de la lona. Pero yo quiero decirte que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Y la Escritura es clara cuando se refiere a podernos quitar ese maldito espíritu de temor y creerle a Dios. Dice que la Biblia dice 365 veces, dice no temáis, dice la Escritura, un no temáis para cada día del año, y constantemente tenemos que levantarnos para decir, Señor, renueva mi mente, ¿verdad? Yo creo tu palabra, yo creo tus promesas. Mira, en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y nosotros tenemos que darle a demostrar al enemigo, al diablo, que nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios vivo. Quiero decirte que en el momento que a mí me pasó lo de mis padres y lo de mi hermana, que estaban con el coronavirus, no podían respirar, yo hablaba con mi papá por el teléfono y a puras penas me hablaba, casi no respiraba. Y estaba por mi mente, pasaban la muerte, pasaba muchas cosas. Y cuando yo oía por la televisión las noticias y decía, no, porque si se te muere alguien, no lo vas a poder ver, no te lo van a poder enseñar, no van a poder abrir la caja del ataúd, no lo van a abrir. Y yo le decía, no, en el nombre de Jesús, ninguno de mi familia va a morir del coronavirus. Todo es cierto, todos vamos a morir un día. Pero de esto, Señor, yo te pido que no mueran, porque yo quiero un día, ya sea ellos enterrarme a mí o yo enterrarlos a ellos, pero de una forma normal, Señor. Y ahí es donde el diablo ve tu fe, ahí es donde el diablo oye que tú no crees en las cosas que te ha puesto en la mente o en el corazón, porque sabe que tú crees en un Dios poderoso. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice, y dice el original, en terror. Dice, el diablo huirá de vosotros en terror. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros en terror. Fíjate, el diablo nos tiene miedo, hermanos, literalmente. Lo que pasa es que él, como es un payaso, él siempre quiere hacer como que si él está en dueño de todo y te quiere pisotear y te amenaza con una cosa y otra aquí y allá, pero solamente es puro cartón nada más, hermano. No tiene substancia, ¿verdad? Él está vencido en la cruz del Calvario. El Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo, y esa luz es la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Ayer saqué a mi perrita a hacer pipí cuando ya era noche y siempre me llevo una lámpara, ¿verdad? Y le voy diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces ella se viene detrás de mí y me sigue, y cuando alumbro, cabal donde alumbro, ella va a hacer pipí porque es muy bien entrenadita. Pero ya sabe, ¿verdad? Que alumbra, la lámpara alumbra. Si la palabra de Dios alumbra tus pasos, tú estás en victoria, porque la palabra de Dios es la que nos da fe, ¿verdad? Y yo sé que decirlo es fácil, yo lo sé, pero no creas que Dios te va a abandonar. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Y hoy estamos más que nunca creyéndole a Dios, ¿verdad? Que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestras vidas, que cuando nosotros pensamos que ya no se puede, es cuando más se puede, ¿verdad? Que cuando Jericó estaba cerrada, bien cerrada, era a causa de que los hijos de Israel iban a recibir un milagro grandísimo. Así que si tu problema está muy herméticamente cerrado, si no le ves salida, si no encuentras por dónde le entra el agua al coco, no te preocupes, hermano, que el Señor te va a abrir la puerta. El Señor tiene una respuesta. Simplemente no desmayes por el amor de Dios. Mira, yo que te conozco hace tantos años, hermano, te pido en el nombre de Jesús que haga de tripa corazón. Hay una persona, una familia que me está viendo. Usted está diciendo, estamos a punto de tirar la toalla con el negocio porque no se va a poder. Y yo te digo una cosa, Dios esta semana, Dios te va a abrir una puerta. Pero tienes que creerlo, tienes que recibirlo y tienes que decir, amén, yo lo creo. Porque no vas a ser como aquella hermanita que le dije, el Señor la va a sanar. Y me dice, ay, ojalá Dios lo oiga. Dije, esta no se sana. Esta no se sana, porque cuando a uno le dicen, Dios la va a sanar, uno tiene que decir, amén, yo lo recibo. Pero si usted dice, ay, ojalá el Señor lo escuche, olvídese que eso ahí no hay fe. Pues así como uno piensa, así uno actúa. Uno tiene que estar pronto a agarrar la bendición, a arrebatar la bendición. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Esto es de arrebatar. Esto es como cuando se rompe una piñata. Usted tírese de cabeza, no le importa a los niños. Agarre la mayor cantidad de dulces que pueda, porque para eso son las piñatas, ¿verdad? Para agarrar dulces, hermano. Y eso es que uno no puede estar en la timidez, ¿verdad? ¿Dónde está la lista? Aquí está. Temor a ser ridículo, temor a hablar en público. Mamín, David danzaba y la gente, la hija de Saúl le decía, como un ridículo te has portado delante de todo el pueblo, bailando así como que eres una chusma. Y le dijo, yo no bailaba para ningún otro, le dijo, sino para el Señor que me puso por encima de la casa de tu papá, le dijo, ¿verdad? Para que de una vez agarrara a nivel. Porque nosotros lo que hacemos, hermanos, sea como sea, lo hacemos en el nombre del Señor. Y los temores, hermanos, muchas veces se disfrazan de timidez o whatever. No, olvídese de eso. Hay que sacar la cabeza de la tierra y declarar que el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ha llegado el momento, ¿verdad?, que se nos van a presentar oportunidades durante todo esto. Y vas a poder comprar algo. Ay, pues no sé, porque cómo va a ir la economía, esto, el otro. Olvídese de eso. Usted eche para adelante en el nombre de Jesús. Entre por las puertas que Dios le está abriendo y no tenga temor. Porque el temor trae castigo. Porque el que teme no entiende que Dios lo ama. Pero el que entiende que Dios lo ama y que Dios tiene un propósito en su vida y que Dios tiene un plan para esta persona. Escúcheme, Dios tiene un plan para ella, para mí, para usted, para cada persona. Dios tiene un plan. Dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. O sea, pues, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como lo predicamos otras veces, y recibir la palabra, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Que renovar la mente con las promesas de Dios. Echar fuera los temores, cancelar los temores, cancelar las palabras que has dicho. Pues hay personas que me están viendo que tienen rato de estar hablando mal. Qué bueno que hablando mal de alguien más, no, hablando mal de ustedes mismos. Yo no puedo, yo no sirvo, yo para eso soy una basura, yo para esto no sirvo. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Nadie tiene derecho a decirle a usted quién es usted, sino solamente Dios, porque Él fue que pagó por usted en la cruz. Usted fue comprado a precio caro y por eso es que Dios tiene planes
con su vida y con nuestra vida. Amén. Así es. Así que el temor a la pobreza se va a convertir fe en que Dios me va a prosperar, me va a dar todo lo que necesito. El temor al fracaso se va a convertir en fe que voy a tener victoria, que voy a tener éxito en lo que hago. El temor al rechazo se va a convertir en que voy a tener fe que todos me van a querer, que todos me van a amar, que yo voy a amar a todo el mundo. Que Dios nos va a rodear de gente Amén. disponible, moldeable y enseñable, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que orar. Dios nos va a rodear de gente de fe, ¿verdad? Eso es lo que hay que creer. Dios va a traer amigos a mi vida, va a traer gente, me va a traer un novio, ¿verdad? Un hombre de Dios, ¿verdad? Eso es lo que, porque dice, ay no, dice, sí, no hay nada, dice, no hay nada, dice, ahí no hay nada. No, ¿cómo que no hay nada? Pues eso es lo que va a recibir, nada, ¿verdad? Otra está diciendo, aunque sea este me llevo, no hombre, pida con gusto, diga, lo quiero así, asá, ¿verdad? Como a usted le gusten, así hay que pedir, porque Dios cumple las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que toma como una broma, pero no, es que mire, el otro día, no sé a quién se le ponchó una goma, ¿verdad? Y ahí estaba sufriendo una muchacha, se le ponchó una goma y paró un muchacho, ¿verdad? Y la ayudó a poner la goma, y no solo que le puso la goma, sino que se casó con ella, fíjate. Wow. Ahí mismo le llegó, ahí mismo se lo mandó el Señor, ¿verdad? Así que empiece, hermanita, a meterle clavitos a la goma. Habrá algo imposible para el Señor. Mañana vas a ver a todas las solteras en el highway con la goma ponchada esperando que llegue. Ay, no. Pero bueno, son cosas, hermano, que uno oye que pasan y uno dice, wow, Dios es tremendo, porque es que a Dios, hermano, no se le pone molde, a Él no se le dice cómo va a hacer las cosas. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Amén. Y muchas veces el Señor tiene hasta sentido del humor, ¿verdad? Para poner al diablo en ridículo y darnos la victoria que Él nos ha prometido. Así es, y no más temor a la muerte, hermanos, porque en este tiempo de pandemia nos da miedo todo, morirnos, el temor que de enfermarnos. Y quiero decirte algo, que pasara lo que pasara, tenemos un Dios poderoso que nos puede sanar, y no más miedo a la muerte, sino al contrario, saber que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que nosotros nunca vamos a ver muerte. Amen, o sea que vamos a cerrar nuestros ojos y pasaremos de muerte a vida. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Los ángeles nos van a trasladar a la presencia del Señor, amados. Dice que tremendas promesas tenemos en el Señor. Así que si tú tienes miedo a la muerte, es porque no tienes fe. Acuérdate que Jesús mató a la muerte, con eso te lo digo todo, ¿verdad? Dice que Él va a matar a la muerte, en Apocalipsis lo dice claramente. Él venció la tumba, se resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es tu Señor y tu Salvador si tú lo quieres recibir. Así que en esta noche simplemente te pido que hagas esta oración. Cuando escuchas la palabra, métete con el Señor, ¿verdad? Recibe, acuérdate que Él es la palabra. Jesús literalmente es la palabra de Dios que se hizo carne. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra misma vino para morir en la cruz y ahora se mete en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo invitamos y lo recibimos. Eso es lo que es nacer de nuevo del Espíritu y del agua, que es la palabra. Así que ora conmigo, dile: Señor Jesús, en esta noche yo entiendo, Señor, la palabra, entiendo tus promesas, entiendo tu propósito para mí. Dile: en este momento, Señor, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios y que en este momento, Padre, tú escuchas mi oración de arrepentimiento. Dile: perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos, Señor. Quita todo temor de mi corazón, renuncio a todo temor, Padre Santo. Declaro que no hay temor en mi corazón. Ahora mismo, Señor, me apodero de la fe en ti, Señor. Mi vida está basada totalmente en lo que tú hiciste por mí. Díselo y dile: te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y te doy gracias, Señor Jesús. Y decimos todos juntos: amén y amén. Y si has hecho esa oración, déjanoslo saber, please. Déjanos saber que hiciste esa oración.